respuesta de Soldat y un nuevo comienzo. Después de que Rudius estuviera a punto de cometer suicidio y Soldat lo detuviera, cuando este le sugirió a Rudius que regresara con sus padres, él respondió que su padre estaba en Milis. No obstante, la razón por la que Soldat no insistió más en el tema en ese momento fue porque el viaje de Rosenburg al reino sagrado de Milis fácilmente podía demorarse alrededor de un año entero en completar dicho viaje, y eso si es que la persona en cuestión siquiera podría durar completar un viaje de dicha envergadura, porque estando tan deprimido y con tantas ganas de quitarse la vida, capaz si Rudius jamás llegara a completar ese viaje si es que lo dejaban a su suerte en ese momento. Aunque Rudius quería creer que podría depender de su familia mientras intenta recuperarse de esa amarga y dolorosa experiencia, pero sin importar cuán optimista quisiera ser, nada de eso garantizaba que su familia todavía estuviese residiendo en el mismo lugar, y por ende, que sus falsas esperanzas fueran siquiera a cumplirse. Quizás, porque Soldat también intuyó parte de todo esto, fue que al final terminó lanzándole ese hueso al deprimido Rudius, es decir, que lo acompañara a él y a su grupo hacia el laberinto del ducado de Neris. Sin duda alguna, esta fue una gracia salvadora, bastante inesperada incluso para Rudius, porque sin importar lo amable que se había estado portando con él después del incidente en el bar, eso no necesariamente significaba que Soldat no lo siguiera odiando y detestando. O bueno, eso al menos lo que Rudius creía, pero como había dicho anteriormente, Soldat es un buen tipo, y como su problema con Rudius, ahora que ya era consciente de la raíz de todo eso, pues ya no tenía más razones para detestarlo, y como Rudius es un excelente mago, hábil en la batalla, y con mucha experiencia al interactuar y colaborar con múltiples grupos de aventureros, si se omitiera sus problemas emocionales actuales, el chico era más que competente y experimentado, por lo que integrarlo a su grupo no le representaba grandes problemas a Soldat. En cuanto a Rudius, cuando él recibió su oferta y muestra de amabilidad genuina por parte de alguien a quien creía que lo odiaba, Rudius finalmente comprendió algo sumamente importante, y es que las primeras impresiones podían fácilmente llegar a causar grandes malentendidos con una persona que conoces por primera vez, y si es que ambas partes no se toman el tiempo necesario para aclarar dichos malentendidos, eso fácilmente podría propiciar a que se terminen creando una mala imagen de la otra parte, y por ende, terminen desarrollando una tensa relación sin motivo ni beneficio alguno. Al comprender esto, Rudius también finalmente entendió cómo es que Soldat podía liderar a un grupo tan numeroso y diverso como el liderazgo escalonado por tanto tiempo, sin que éste se disuelva en el acto. Y es que al igual que Rudius, los demás compañeros de Soldat sabían a ciencia cierta que a pesar de su hosca y contundente personalidad, el tipo era alguien fiable, amable y responsable por naturaleza, por lo que sin importar cuáles fueran sus aparentes falencias, todos sus compañeros sabían de primera mano que podían confiar en su liderazgo, y por ende, confiar sus propias vidas a él en el proceso. Habiendo sido testigo de todas esas mismas cosas, fue la razón por la que Rudius aceptó la invitación de Soldat, aunque si somos sinceros, fue principalmente para escapar de la realidad, pero sobre todo de Sara, quien seguramente para esos momentos solo quería verla enterrado 1000 metros bajo tierra. Y de esta forma, Rudius nuevamente volvió a escapar de sus problemas. Si al final fue algo bueno o algo malo, eso solo el tiempo lo dirá. Y bien, ¿qué opinas de lo que acabo de contarte, mi querido oyente? ¿Acaso sabías este dato o no? Bueno, si has leído la novela, por supuesto que lo sabrías, pero si solo te conformas con ver el anime, tal vez lo sepas o tal vez no. Pero independientemente de eso, quiero que agudices tus oídos, te pongas cómodo y disfrutes de los siguientes datos interesantes y curiosos que giran en torno a la novela y el anime de Mushoku Tensei. Y sin más preámbulos, continuemos. Un amor fallido y una falta de contexto. En muchas ocasiones, la falta de contexto, la falta de comunicación y las conclusiones precipitadas pueden llevarte a cometer muchos errores o a malinterpretar los hechos, pensamientos y palabras de una persona en tu momento de vulnerabilidad emocional. Por esa misma razón, considero que la sana comunicación es algo fundamental a la hora de relacionarte con los que te rodean, especialmente con aquellos que son cercanos a ti, porque sucede y acontece que cuando alguien está triste, enojado, confundido, deprimido o cualquier estado de ánimo negativo, por lo general siempre son más susceptibles a malinterpretar varias cosas en el calor del momento, lo que en última instancia solo conduce a más dolor, ira y tristeza. Si bien dicen que del odio puede nacer del amor, lo contrario también es posible. Y ahora, ¿por qué menciono todo esto? Pues déjame decirte, mi querido oyente, que fue exactamente así como inició, pero también concluyó y murió la relación de amor y amistad entre Rudius y Sara. Y como te habrás imaginado, fue principalmente a base de malentendidos y emociones negativas desbordantes que condujeron a que concluyera lo que bien podría apenas estar comenzando. No obstante,
A pesar de que vimos casi todo desde la perspectiva de Rudeus en el anime, los textos sagrados también nos ofrece otra perspectiva interesante, que es la perspectiva de Sarah. Después de aquel fatídico incidente en el Distrito Rojo, cuando Sarah regresó a su dormitorio, ella maldijo hasta el cansancio de Rudeus. Aquellos sentimientos rosados que sentía por él rápidamente se tiñeron de un negro oscuro. El día siguiente al incidente, mientras estaban cuidando de un pescador, ella se la pasó despotricando y maldiciendo a Rudeus, pero sobre todo, ella se la pasó victimizándose hasta más no poder. Los sentimientos de Sarah ardían al rojo vivo cada vez que ella recordaba a Rudeus, calumniándola mientras disfrutaba de la noche con la prostituta que se había conseguido justo después de que ellos estuvieron a punto de hacerlo. Y por si fuera poco, incluso se había ido de copas con el cretino de Soldat, como si fueran amigos de toda la vida, cuando ni siquiera se había dignado en ninguna maldita ocasión a compartir siquiera una copa con ella y su grupo. Pero lo que más le dolió a Sarah fue que Rudeus solo terminó jugando y pisoteando sus sentimientos como si fuera basura. Por si fuera poco, ni siquiera había reaccionado ante su cuerpo cuando ella decidió entregarse a él, y cuando había ido con la intención de disculparse y enmendar su relación. ¿Qué había encontrado ella? Así es, a un Rudeus todo borracho besándose cariñosamente con una prostituta, mientras la insultaba al mismo tiempo, y justo después de que ella no había logrado complacerlo nada menos. Hasta ese entonces, ella tontamente había creído que Rudeus también sentía algo por ella, que era la razón por la que ella había sido tan proactiva a la hora de expresar sus sentimientos, e incluso ella tenía planeado confesarle sus sentimientos a Rudeus, justo después de que los dos hubiesen compartido la noche juntos. Pero en última instancia, Rudeus no solo la había hecho sentir rechazada, sino también había tenido las pelotas para irse a divertir con alguien más justo después de haberla rechazado. ¿Qué tan cruel y despreciable podía ser Rudeus Greyrat? ¿Acaso es porque él tenía sangre noble? ¿Acaso ella solo lo había malinterpretado y él realmente era solo otro despreciable niño noble, más del montón? Mientras Sarah se relamía sus heridas y ardía de rabia pensando en todas estas preguntas, Suzanne, quien también había sido testigo de aquel incidente y que ahora se encontraba más tranquila y con la cabeza más fría, le planteó sus dudas a Sarah. Realmente, Rudeus era la clase de persona que era tan insensible como para hacerle algo tan cruel a Sarah. A Suzanne le había parecido sumamente extraño el comportamiento de Rudeus en aquella noche, pero debido a que ella había priorizado a Sarah y estaba cegada por la indignación, ella no había tenido la compostura suficiente como para servir de intermediario entre los dos. Por esa misma razón, ahora que estaba más tranquila, ella sentía que algo no cuadraba en toda esa situación. Sin duda alguna, Rudeus la había cagado a lo grande, pero él no era esa clase de hombre y también Suzanne había sido testigo de lo devastado que se había mostrado Rudeus después de que Sarah lo abofeteara y se marchara. Entonces, ¿qué había pasado realmente entre la prostituta y Rudeus? ¿Qué hacía en compañía de Soldat? Pero a diferencia de Suzanne, para Sarah eso ya no importaba, porque para ella, Rudeus era una simple escoria bastarda que solo había jugado con ella, e incluso comenzó estúpidamente a especular que Rudeus había estado conspirando con Soldat desde aquel incidente con los lagartos invernales, por lo que era más que factible que él solo los había estado engañando hasta el momento. Naturalmente, tras escuchar esas extravagantes acusaciones, Suzanne solo pudo suspirar ante el infantilismo de su compañera. Mientras Sarah seguía escupiendo más veneno hacia Rudeus, es cuando Timothy solicitó un breve resumen de los hechos. Aunque a Sarah no le agradó exactamente eso, al final terminó cediendo por el bien del grupo. Después de que Suzanne le compartiera algunos detalles superficiales de la situación a Timothy, él llegó a una conclusión un tanto más objetiva y realista. Y es que Timothy sabía que Soldat lo odiaba únicamente a él y no al grupo en sí. Además, él había escuchado rumores acerca de lo bueno que era Soldat cuidando a la gente. Para Timothy, Soldat era alguien con una pésima actitud y que escupía basura en cada ocasión. Pero eso no necesariamente significaba que él estuviera podrido hasta la médula, porque de lo contrario, ¿cómo siquiera sería capaz de liderar a un grupo tan grande como liderazgo escalonado? Si Soldat realmente hubiera querido acosar a Sarah y su grupo, no habría actuado de una forma tan indirecta, sino que habría atacado directamente a Sarah y no se habrían dado por las ramas llevando a Rudeus a un burdel con tal de molestarla. Por esa misma razón, Timothy le aconsejó a Sarah que mejor fuera directamente con la prostituta y le preguntara qué realmente había pasado aquella noche entre ella y Rudeus. Que a Sarah no le agradó la idea, al final terminó cediendo, porque independientemente de su odio y tristeza, en algún lugar de su corazón, ella sabía que Rudeus no era esa clase de escoria humana. Y si realmente ella había saltado a conclusiones precipitadas e infundadas, entonces ella estaba más que dispuesta a hacer las paces con Rudeus, pero sobre todo, ella quería disculparse con él, ya que ella no quería que su relación con Rudeus terminara de una forma tan anticlimática. Pero más que nada, ella no quería quedarse con el remordimiento de no haberse disculpado apropiadamente.
Sin embargo, para cuando Sarah llegó al Distrito Rojo y recibió la verdad por parte de Elise, ya era simplemente demasiado tarde, porque Rudius ya había abandonado la ciudad junto a Soledad por la madrugada de ese mismo día, solo que ella aún no lo sabía. A pesar de que Sarah fue al Distrito Rojo con la intención de interrogar a la prostituta, para su sorpresa, ella fue la interrogada, reprendida, antagonizada e incluso advertida para que no se acercara más a Rudius. Que Elise no quería que Rudius sufriera más por culpa de Sarah. Naturalmente, esto tomó a Sarah con la guardia baja, porque creía genuinamente que ella era la única que había sido lastimada. Pero después de que Elise le contara los hechos de aquella noche, así como del hecho de que Rudius sufría de impotencia o disfunción eréctil, como lo quieras llamar, Elise le advirtió a Sarah que no se acercara más a Rudius o que al menos le diera algo de espacio, porque habiendo visto de primera mano lo acomplejado, vacío y deprimido que se había visto tras el rechazo de Sarah, Elise no quería volver a verlo tan lastimado que incluso estaba dispuesto a quitarse la vida en ese mismo instante. Aunque Sarah nunca se imaginó que Rudius tenía esa clase de problema en primer lugar, sin mencionar que ella era una completa ignorante respecto al tema. Ante las acusaciones y advertencias de Elise, Sarah no tuvo más remedio que tragarse sus protestas y consentir mansamente, mientras ella se hundía en un mar de culpabilidad y remordimientos. En camino a la posada, Susanne se encontró con ella y finalmente le dio la noticia que Rudius ya había abandonado la ciudad por la madrugada de ese mismo día. Lamentablemente, fue esta cruel noticia lo que se convirtió en el último clavo del ataúd para la relación entre ella y Rudius. Cuando Sarah llegó a su cuarto, ella se encorvó como una tortuga sobre su cama, y mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido ese día, ella dejó escapar un sollozo ahogado, que representaba todo el dolor que sentía por haber sido rechazada, y que su amor con Rudius hubiese acabado de esa forma, pero sobre todo, por la culpa que sentía al saber que Rudius también había sido lastimado en el proceso. Ella quería ir tras él y alcanzarlo para disculparse, pero ella, al igual que Rudius, sintió miedo y terror. Miedo porque Rudius la rechazara, y terror porque descartara sus disculpas. Además, si consideraba su abrupto abandono de la ciudad, eso solo servía como prueba de que Rudius ya no quería tener nada más que ver con ella. Para cuando finalmente amaneció, Sarah se despertó con grandes ojeras en los ojos de tanto llorar por la noche, y mientras ella observaba el sol naciente, un solo pensamiento surgió en su mente: si de casualidad llegamos a encontrarnos de nuevo, me gustaría disculparme y, con suerte, ser sincera al respecto. De forma fue como la relación entre estos dos tortolitos llegó a su fin, un final bastante deprimente si me permite ser sincero. No obstante, es importante destacar que esta relación se vio bastante influenciada por múltiples factores, pero independientemente de cuál haya sido la causa de ese resultado desafortunado, la verdad de ese mundo es que Sarah y Rudius nunca estuvieron destinados a permanecer juntos como pareja, porque sin importar cuáles fueran sus deseos, los caminos de ambos estaban simplemente destinados a siempre permanecer paralelos uno del otro. Y bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció toda la información que te acabo de compartir? Bueno, al menos espero que lo hayas disfrutado y que te haya ayudado a comprender mejor el trasfondo de esta increíble historia, ya que en última instancia, lo que el anime nos transmite no siempre es la verdad, y por tanto, creo que es importante conocer el lado de los hechos que la novela ligera nos ofrece. Dicho todo esto, deja tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.